Hoy. Juan 19:30 dijo Jesús, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Diga conmigo: consumado es. Todo está cumplido. La otra versión dice: todo ha terminado. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hoy celebramos el viernes que Jesús murió en la cruz y derramó su sangre por nosotros. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso para nosotros que somos hijos de Dios? Para los que creemos en una vida de fe y que nuestra fe está fundamentada en el sacrificio de la cruz, en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Quiero intentar, con la ayuda del Espíritu Santo y del ánimo y que están despiertos hoy Viernes Santo, los que están aquí conmigo en la casa de Dios, están despiertos los que están en la casa de Dios, hablar 4 o 5 puntos importantes de lo que significa esto, porque toda nuestra vida cristiana está basada en el sacrificio de la cruz. De hecho, ninguna otra religión del mundo puede depender del sacrificio de la cruz. Solo nosotros, los cristianos, los que creemos en Cristo. ¿Y qué es lo que esto significa? Bueno, Romanos 3:23 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? ¿Cuántos de los que están aquí en la casa de Dios pecaron? ¿Cuántos? Todos pecaron. Dice: y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, dice Pablo, gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Diga conmigo: redención, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo. Diga: este es el tiempo. Alguien diga conmigo: este es el tiempo. En este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la estancia queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues, dice el apóstol Pablo, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esto es lo que dice Pablo en este libro de Romanos. Lo primero es que todos hemos pecado, y el pecado causa algo simple: el pecado causa muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Pero el problema es que el pecado trae muerte, y trae muerte eterna. Eso fue lo que sucedió con Adán y Eva en el huerto del Edén. De hecho, cuando nosotros antes de Cristo pecábamos, se generaba una deuda por el pecado. Eso era lo que sucedía, ese era el problema que todos teníamos. Una deuda. ¿Y esa deuda cuál era? Pues la muerte eterna. Pero además, la deuda por el pecado es que depresión, ansiedad, enfermedad, drogadicción, angustia, miseria, pobreza, todo tipo de maldición. Entonces, ¿qué sucede? Que dice la Biblia que fuimos constituidos pecadores por el pecado de Adán y Eva. Todos fuimos constituidos pecadores delante del tribunal celestial, por decirlo así. Entonces, esa deuda había que pagarla, pero el problema es que era una deuda impagable. Ninguno de nosotros tenía la capacidad de pagar esa deuda. Y Dios, en su infinito amor y misericordia, sabía
que nosotros no teníamos esa capacidad. Entonces envía a su amado Jesús a morir. Por eso dice, por la redención, dice, lo envió como propiciación de nuestros pecados. Propiciación es simple, que cada vez que el Padre te ve cubierto. Propiciación significa eso, que te ve cubierto por la sangre que Cristo derramó en la cruz. Y entonces ya no ve tu pecado, no ve que tienes una deuda que causa pobreza, miseria, angustia, locura, divorcio. No, ahora ve una vida justa, una vida santa, una vida bendecida. Yo espero que los de YouTube estén diciendo amén, porque aquí nadie dice amén. A causa de la sangre que derramó el Cordero de Dios, que vivió sin pecado. Él sí vivió una vida justa y sin mancha. Entonces, ¿qué sucede? Que fuimos constituidos pecadores por el pecado de Adán y Eva, pero ahora, dice, los que son de la fe de Jesús. Y me gusta que Pablo dice eso, los que son de la fe de Jesús, porque yo creo que por ahí hay otras fe con F minúscula. Solo hay una fe con F mayúscula. Es la fe que está centrada en el sacrificio de Cristo en la cruz. La fe que es motivacional no es esta de la que habla la cruz. La fe que es de los que son coaching. Yo soy coaching cristiano también. No, esa no es la fe que es positiva, que te dice ten una actitud mental positiva. No, esa no es la fe de la que habla la Biblia. La fe de la que habla la Biblia es la fe que está centrada en creer que Jesucristo es el Cordero de Dios, que murió en la cruz para derramar su sangre, para redimirnos de toda maldición y de la paga del pecado. Y que si tú tienes fe en ese sacrificio, la vida justa y la bendición de Cristo te es atribuida a ti por su maravillosa gracia. Yo creo que Él merece un aplauso poderoso. Entonces, Pablo dice en Romanos 5, 17, dice, si por la transgresión de uno reinó la muerte a todos, Adán, dice mucho más, diga conmigo, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Dice, por uno solo Jesucristo. Por eso él dijo, no hay varios caminos, hay un solo camino. No hay varias verdades, hay una sola verdad. No hay otra manera de vivir sino una sola, vivir en Cristo y para Cristo. Dice porque así, versículo 19, como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos, todos los que me están viendo aquí, los que están allá, que han recibido a Jesús en su corazón, serán constituidos justos. Entonces mira lo segundo que dice el apóstol Pablo, que los que tenemos la fe en Jesús, en su sangre, en la cruz, recibimos la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Qué es esto? Es el segundo punto que quiero hablar. Significa abundancia de gracia. ¿Por qué? Abundancia de gracia, gracia es regalo inmerecido. Pero dice abundancia de gracia, porque es que realmente nosotros no merecíamos ni esto de la gracia de Dios. Absolutamente. Si usted se pone a pensar, ¿cuántos de nosotros hicimos algo para merecer que el Padre nos hubiese visto, nos hubiera tocado nuestro corazón? Es tanta la gracia de Dios que la Biblia dice, no hay ni uno bueno, no hay ni uno justo, no hay ni uno que busque a Dios. La gracia de Dios es tan grande que hasta Él se encarga de empezar a llamarnos, de hacernos el corral, de empezar a tocar nuestro corazón, de empezar a llamar la atención para que volteemos nuestra mirada y dejemos una mirada de una vida sin sentido y llena de pecado para empezar a poner una mirada en Jesús. ¿Alguien me puede decir amén aquí? Entonces, abundancia de gracia significa eso. Significa eso. Que no mereciéndolo, no mereciendo su perdón, no mereciendo ser llamado hijo, no mereciendo que me hiciera heredero, no mereciendo que me perdonara todos mis pecados, sin embargo lo hizo. Lo hizo. Y
No solo eso, dice, por la redención en su sangre, nos redimió. ¿Qué significa la palabra redimir? Redimir, literalmente en el diccionario, significa esto: librar a alguien de una mala situación o de un dolor muy fuerte. ¿Cuántos aquí fuimos libres, librados de la vida anterior a la que teníamos en Cristo Jesús? Si hay alguien que me está viendo por primera vez allá, prepárate, porque hoy Dios te hace libre de una vida que es una vida llena de malas situaciones, llena de dolores, de angustias. Redimir significa rescatar al que está cautivo, preso, pagando una cantidad por ello. O sea, nos redimió con su sangre. Había un precio que había que pagar a causa del pecado y de nuestra lejanía de Dios, pero dice que Él pagó ese precio. Lo pagó y te rescató. Dice redimir significa comprar de nuevo una cosa que se había vendido o empeñado. A los barranquilleros nosotros estábamos, voy a hablar las cosas claras hoy, porque yo creo que en este tiempo no hay que hablar las cosas superficialmente. Estábamos empeñados con el mismo diablo. Satanás había tomado derecho legal, porque nosotros al dejarnos de Dios, ¿qué pasa? Al tú alejarte de Dios, al tú cerrarle la puerta a Dios, tú le abres la puerta a las tinieblas. Y estábamos empeñados con el mismo infierno. Pero ¿qué pasó? Que Jesús, dice la Biblia, que murió en la cruz, pero bajó al mismo infierno y vació el infierno y le quitó las llaves de la vida y de la muerte al mismo Satanás, al diablo. Y ahora le ha entregado toda la autoridad a su iglesia. Le estoy hablando a la iglesia de Cristo. Eso se llama la abundancia de la gracia. Ha sido redimido. Te quiero decir algo, apláudele más fuerte. Ha sido redimido de toda maldición, de todo pecado, de toda condenación. Fuimos redimidos por su sangre. Dice la abundancia de la gracia. Dice, y el don de la justicia, el regalo de la justicia. ¿Por qué el regalo de la justicia? Yo siento la gloria de Dios aquí. Yo no sé si alguno la siente por allá en su casa. ¿Por qué? Porque no era justo que teniendo nosotros que pagar por nuestro pecado, fuese Jesús el que pagara. Eso no es justo. Pero la justicia de Dios, dice, el regalo de la justicia era así: que en el tribunal del cielo había una sentencia. Por eso cuando Jesús en Juan 19 leía al comienzo, dijo tetelestai, todo ha terminado, la deuda fue pagada. Era el término que se utilizaba en su idioma para decir la deuda fue pagada. Cuando en los tribunales legales de aquel tiempo, en un juicio, el juez daba la sentencia y decía, es libre la persona, ponían un sello sobre el documento que era la imputación de los cargos, que decía, este robó, este mató, este mintió, lo que fuera. Sobre el documento el juez ponía un sello que decía tetelestai, o sea, está pagado, ya no debes nada. Y eso es lo que significa el don de la justicia, que delante del cielo, de Dios, de los ángeles y del mismo infierno hay un documento que Jesús firmó en la cruz del Calvario. Yo necesito que alguien levante la mano y diga amén. Y él dijo, miseria, tenías derecho a la miseria, pero él dijo, tetelestai, está pagada. Robo, tetelestai. Mentira, tetelestai. Divorcio, alcoholismo, drogadicción, perversión sexual, eras ateo, te alejaste de Dios, pecaste, los 10 mandamientos y 100 mandamientos más rompiste. En el cielo, dije, el mismo Jesús con su sangre dijo, tetelestai, toda la deuda fue pagada. Y eso se llama la justicia de Dios. Alguien diga conmigo, yo soy la justicia de Dios. Allá en su casa, levante su mano, dele más fuerte ese aplauso. Por eso cuando Pilatos, en todas las películas que vemos, no se acuerdan, Pilatos, ¿qué dijo Pilatos cuando le dijeron, oye, enjuícienlo? Pilatos dijo, ningún delito he encontrado.
en este hombre, en Jesús, y se lavó las manos. Porque él no había cometido ningún delito. Él murió injustamente en la cruz para hacer justicia por nosotros. ¿Qué fue lo que sucedió en la cruz? Se estaba encontrando la injusticia del hombre con la justicia de Dios. Amada iglesia, hijos, hijas de Dios, si queremos ver la justicia de Dios, no hay de otra. Tendremos que vivir la injusticia del hombre. Pero quiero decirte algo, la justicia de Dios es más grande y siempre gana. Voy a decírselo otra vez a alguien. La justicia de Dios es más grande y siempre gana. Alguien déle un aplauso a él, por favor. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo empiezo a comprender esto, mi vida tiene que ser diferente. Yo voy a repetirlo y necesito que todos los de YouTube, Facebook y todos los que están aquí me digan amén. Mi vida tiene que ser diferente. Cuando yo comprendo el poder de su sangre, que me ha redimido, que me ha dado la abundancia de la gracia, que me ha hecho justicia de Dios. Yo soy la justicia de Dios encarnada aquí en la tierra. Cuando entiendo lo que dice Romanos 3:24, dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entiendo lo que dice Romanos 5:8, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Fíjate tú que Dios pensó en ti, en redimirte, en sanarte, en liberarte, en bendecirte, en prosperarte, en hacerte heredero, hacerte hijo, hija de Dios, darte una familia. Ay, Padre, alguien va a decir amén. Te entregó la tarjeta de invitación VIP de la fiesta más grande del universo, que son las fiestas del Cordero. Te la entregó aun cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Tal vez nunca ni siquiera había dicho Jesús es mi Salvador, y ya Dios estaba haciendo justicia contigo. Entonces, ¿qué pasa? Diga conmigo, ¿qué pasa, pastor? Que cuando yo entiendo esto, mi vida debería ser diferente. Mi vida debería ser una vida de un agradecimiento supremo, exagerado hacia Jesús. Yo necesito que así sea los pastores o los líderes digan amén. Mi vida debería ser una vida con un afán sano, con un afán de agradar a Jesús, de manifestar mi amor por Jesús, de servirle a Jesús con toda mi pasión, con mis finanzas, con mi vida, con mi fuerza, con mi tiempo. Pero cuando alguien dice no, es que yo no tengo tiempo para Dios, eso es una mentira, porque sí tenemos tiempo. Lo que pasa es que lo utilizamos de diferentes maneras. Pero entonces Jesús no es la prioridad en mi vida. Cuando alguien dice no, es que yo no tengo dinero para dar a Dios, eso es mentira, porque sí tenemos dinero. Mira, ¿tú qué harías? Te hago una pregunta. ¿Tú qué harías si a ti te condenan a cadena perpetua? La sangre de Cristo tiene poder. Esto es un ejemplo súper hiper imaginario. Te condenaran, bueno, o a alguien lo condenaran a cadena perpetua, y viniera alguien y dijera: ¿sabe qué, juez? Él no va a pagar esa cadena perpetua, la pago yo, eres libre. ¿Tú qué le dirías a esa persona? ¿Ah? Gracias, nada más gracias. Gracias. Cadena perpetua. ¿O tú qué harías? Los que son empresarios aquí, usted sabe que los negocios a veces se ganan, a veces se pierde, y quedas endeudado, y te queda una deuda de $1 millón, y tu vida se vuelve miserable, se te daña la vida, se te daña la salud, se te daña el matrimonio, se te daña todo. Porque el que diga que matrimonio sin plata, estamos redimidos por tu sangre, Señor. $1 millón tienes de deuda y te va a meter preso, te van. Pero viene alguien y te dice: ¿sabes qué? No vas a tener que pagar nada, yo la pago por ti. $1 million y lo pagas. ¿Tú qué harías con esa persona?
O te la pongo diferente. Cometiste un delito, cualquiera que sea, y te condenan por el resto de tus días en la eternidad a 100 latigazos diarios. Y una persona viene y dice, ¿sabes qué? Tú no vas a pagar esos latigazos. Yo los voy a pagar por ti. Por la eternidad, sí, por la eternidad eres libre. ¿Tú qué harías? Pues, amada iglesia, eso es exactamente lo que Jesús hizo. Pagó una deuda impagable por ti y por toda tu generación. Ay, nadie me levantó la mano aquí. Pagó una deuda, escúchame, apláudele más fuerte. Pagó una deuda de un infierno eterno. Un infierno que es peor que 100 latigazos diarios. La Biblia dice que en el infierno será el llorar y el crujir de dientes. Dice que un gusano se los va a comer y no podrán morir porque ya están muertos. Que gemirán de tanta llama de fuego. Que se estarán quemando pero no se quemarán. Bueno, nuestro amado Jesús pagó por ti, pagó por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tus padres y por toda tu generación. Porque es tan poderosa la sangre que dice: cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa, y serán salvos todos ellos. Denle un aplauso a Dios el que lo crea, por favor. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Que cuando yo entiendo esto, oye, yo no le pongo condiciones a Jesús. Yo necesito que alguien más me diga amén para creer que de verdad. Mi vida le pertenece a Él. Tu vida le pertenece a Jesús porque Él compró tu vida. Lo creas o no, quieras o no, tu vida le pertenece a Jesús. Entonces, ahora los que vivimos con esta convicción, con esta seguridad de su gracia, de su redención, de su justificación, suceden varias cosas. Número uno, hay un agradecimiento infinito. Nuestra vida no nos alcanzará para pagarle a Jesús por la obra de Cristo en la cruz. Oye, la gente en Facebook y en YouTube está diciendo amén como loco, Dios mío. Yo creo que es un tiempo, amada iglesia, de mostrar, de manifestar un agradecimiento desbordante hacia Jesús, de servirle incondicionalmente de la manera que puedas, de darle lo mejor de nosotros. Y no solo eso, de hablarles a otros de esa obra maravillosa que Él ha hecho en nosotros. Cuando tú tienes esa convicción, tú no te puedes quedar con la boca callada. Tú vas a cerrar tu boca para maldecir, pero tu boca tendrá que abrirse para bendecir a alguien diciéndole: Jesús puede sanarte. Hay gente que se burla, ¿verdad?, de nosotros a veces. No me vengas a decir que Jesús, como me dijo una amiga mía en la universidad hace un par de años, como 6 años que salí de la universidad, gloria a Dios. Me dijo, ella sufría de ataques de epilepsia. Y resulta que yo había leído, ya empezando en la universidad, el padre que llevó al hijo que sufría de epilepsia, ¿cuántos se acuerdan? Que se revolcaba en el fuego, en la arena, y los discípulos no pudieron sanarlo. Yo había leído ese pasaje y dice que los discípulos no pudieron liberarlo, y el padre le dijo: Señor, tú puedes hacer algo. Y dice: ¿cómo que sí puedo? Marcos 9:23. Todo es posible para el que cree, para el que cree en Jesús. Y me di cuenta que era un demonio. Eran unos demonios que tenían atado a ese niño y fue libre. Yo le dije a la amiga de la universidad: pues yo quiero decir. Ella me dijo: no me vengas a decir que Jesús. Yo dije: pues sí, Jesús es Jesús. Ese Jesús, Él te puede sanar, liberar, restaurar. Es más, te voy a decir algo. Le dije: Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. Solo tienes que agarrar ese botín por fe. Hoy, antes que yo termine de predicar, alguien va a agarrar un botín de sanidad. Alguien va a agarrar un botín de liberación. Alguien va a agarrar un botín de prosperidad infinita. Alguien va a agarrar un botín de paz, de gozo, de alegría. Diga: voy a agarrar mi botín. Es tiempo de vivir una vida de agradecimiento a Jesús. Y es tiempo también de vivir una vida nunca bajo condenación, nunca bajo temor, siempre bajo la convicción de su gracia infinita y de su amor infinito, pero una vida que voluntariamente, con la ayuda del Espíritu Santo, me alejo de la vida de pecado.
Gracias por uno que dijo amén por acá. Dígame amén alguien por allá. Me alejo voluntariamente con la ayuda del Espíritu Santo de la vida de pecado. Porque ya no eres constituido pecador. Ahora eres un redimido que sí comete pecados porque todavía tienes esa carne. Y hay unos que la tienen pero en el asador bien. Aló, ¿ha conocido a alguien que aunque es cristiano tiene la carne puesta en el asador? Eso, el carbón está, Dios mío. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros estamos viviendo una pandemia, ¿verdad? La gente le pregunta a uno como pastor: pastor, ¿tú crees que es el fin del mundo? Y bueno, yo creo que todavía no, pero la cosa está cada vez como más cerca. ¿Sí o no? Tú no tienes que ser un teólogo, tú lees la Biblia y dices: esto está cerca. ¿Y usted no le da miedo, pastor? Bueno, fíjate que no. Porque el mismo Jesús dijo: cuando vean estas señales, saquen pecho, porque la redención final está cerca. Pero mientras que estemos aquí, esto es para alguien, esto no es para todos, pero esto es para alguien. Algo Dios lo puso en mi corazón, que no es posible, yo hablo por lo menos en Barranquilla, no es posible que en Barranquilla haya bajado este contagio como bajó tanto en los meses pasados, que los números de muertes llegaban casi a cero, 3 muertos, 4 muertos, y no estoy diciendo que 3 muertos sea bueno, es terrible, pero en comparación a 100 como estuvimos en agosto, eso era una voz de ánimo y de aliento. Entonces no es posible que en Barranquilla, no todos los barranquilleros, pero algunos, se dio cierta libertad. Y en vez de recapacitar, en vez de tú decir: oye, voy a reevaluar mi vida, en vez de tú decir: voy a dejar el desorden en el que andaba, se fueron corriendo a las discotecas, se fueron corriendo a la parranda vallenata, al trago, al alcohol, a la droga, al desorden. Para mí fue sorprendente saber que en una discoteca hace un par de semanas encontraron a 1000 personas en una discoteca. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es cuando tú lees en Proverbios 26:2, tú entiendes lo que dice Proverbios 26:2. Dios mío, se me callaron. Alguno aquí estaba en una parranda vallenata y como que le cayó el batazo. Como gorrión perdido o golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llegará a su destino. ¿Me estoy haciendo entender? La otra versión dice: la maldición inmerecida no llegará a quien iba dirigido. O sea, si tú no te estás buscando una maldición, no tiene por qué llegarte. Pero la Reina Valera dice: ninguna maldición viene sin causa. Entonces ahora estamos sufriendo las consecuencias del desorden de algunos, no de todos. Aló. Pero ninguna maldición viene sin causa, Pitbull. Entonces, qué tremendo que Cristo nos redimió de toda maldición, pero nosotros tenemos que ser simplemente inteligentes espiritualmente para decir: Cristo me redimió, yo me voy a alejar de la vida que le abre las puertas a la maldición, porque ya Jesús pagó por mí para yo ser libre de toda maldición. Yo necesito que alguien más le dé un aplauso a Jesús. Entonces, tercer punto. Por eso me gusta que Pablo dice: puesto los ojos en Jesús. ¿Dónde tienen que estar nuestros ojos? ¿Dónde tienen que estar nuestros ojos? Los que están allá en su casa, diga: en Jesús, diga: en Jesús. ¿Por qué en Jesús? Bueno, porque Él es el autor y consumador de la fe. Y usted sabe, espiritualmente sabemos que los ojos son las ventanas del alma. Por eso dice: tus ojos no los pongas en el COVID, ni los pongas en la cuenta que quedó pelada, ni los pongas en la situación familiar, ni los pongas en los reportes del muerto. Tus ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Escúchame, es la única manera de vivir una vida espiritual, una vida de fe. ¿Por qué? Porque cuando tú quitas los ojos de Jesús de la cruz, de su sangre, ¿qué pasa?
tu atención se enfoca ¿en qué? En lo que produce el pecado. Todo lo que sucede en esta tierra se enfoca en lo que produce el pecado. Muerte, desolación, viene la angustia, viene la intranquilidad. Por eso vemos a nivel mundial, gracias a Dios, en la iglesia Aminó, esta iglesia es gente comprometida, gente con fe, gente de palabra, gente, oye, yo los felicito de verdad por haber venido a la casa de Dios, porque a pesar de las malas noticias, que gente muere, hay gente que todavía confía que van a estar protegidos en la casa de Dios. Te vas a llegar un milagro hoy para tu casa en el nombre de Jesús. Los que están en su casa también se los llevan. Pero ¿qué pasa? Quito mi mirada a Jesús, inmediatamente mi enfoque cambia. Salgo del enfoque de lo del cielo para empezar a enfocarme en lo de la tierra. Entonces, ¿cuál es el tercer punto? Que Jesús es el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, yo tengo que cuidarme, y esto es diario, de, aunque soy hijo de Dios, aunque soy redimido, aunque soy libre de toda maldición, yo tengo que cuidarme de no quitar mi enfoque de Jesús. Porque la fe se enfoca en Jesús. Pero cuando quito mi enfoque en Jesús, empiezo a vivir en algo que se llama temor. Y el temor está conectado, es primo hermano de la incredulidad. Dios mío, se me cayó todo el mundo. La fe, una vida de fe enfocada en Jesús, es una vida totalmente diferente a una vida de temor. De hecho, la fe nunca te dice el milagro va a suceder. La fe dice el milagro ya está hecho, porque antes que tú nacieras ya Jesús había muerto en la cruz y había preparado tu redención, había preparado tu bendición. Los que están necesitando un milagro, quiero decirles que ya Dios tiene preparado el milagro. Tal vez sea hoy, antes de 20 minutos, que ese milagro se suelte. Apocalipsis 13:8 dice: el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Isaías 53:4 es uno de los profetas que más me gusta a mí en la Biblia. ¿Por qué, pastor? Oye, porque profetizó 600 años antes. Para los que no creen en Jesús o no creen en la Biblia, le voy a decir algo: es imposible, absolutamente imposible, que todas las profecías que están en el Antiguo Testamento fueran congruentes con las nuevas del Nuevo Testamento y habiendo sido inventadas por un hombre. Dios está en medio de esas profecías y todas son congruentes en tiempo, en espacio, en historia, en personajes. Cuando vaya a Israel conmigo se dará cuenta de eso. Ay, a algunos les solté la bendición del viaje y ni la recibieron. Isaías 53:4 dice: ciertamente Él se llevó todas tus enfermedades. ¿Cuándo? En la cruz del Calvario. ¿Te das cuenta por qué hay que tener los ojos puestos en Jesús? Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, el cuarto punto es que cada vez que el acusador, que es Satanás, el padre de mentira, que es el diablo y todos sus secuaces, vengan a tratar de convencerte de una mentira, a tratar de meterte en temor, que no hay sanidad para ti, que a meterte en condenación porque fallaste, a meterte en duda que Dios no va a hacer el milagro, que no se va a abrir la puerta, pues tú lo que tienes que estar seguro es, primero, Jesús ya pagó por todos mis pecados. Jesús ya compró todas mis bendiciones. No me las va a dar, ya las tengo. Son mías, son tuyas, porque ya fueron pagadas y pagadas con precio de sangre del Cordero de Dios que fue inmolado, el Hijo de Dios. Por lo tanto, cuando hay un hijo, una hija de Dios que tiene clara esta revelación, le voy a decir algo: Satanás más nunca tendrá poder sobre ti para llenarte de temor, ni para llenarte de angustia, ni para llenarte de pánico, ni para llenarte de terror.
Hoy voy a declarar algo poderoso. Hoy le damos término a toda la iglesia AMI, le damos término a la pandemia del terror, a la pandemia de la angustia, a la pandemia del pánico, a la pandemia de la incredulidad. Hoy se acaba en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Démele fuerte un aplauso a él, el que lo crea. Dáselo más fuerte por YouTube, diga amén, lo creo, se acabó, se acabó. Diga, puesto los ojos en Jesús. Pero si quito los ojos de la sangre, si quito los ojos de la cruz, Dios mío, nos podemos volver locos en 2-3 días, incluyendo el que les habla. Porque como somos pastores, yo soy experto en tratamiento de COVID. A mí me han llamado más de 200 personas que se han contagiado, por lo menos. Y llame, pastor que se metió en UCI, pastor que tal no puede respirar, pastor que falleció tal persona. Nada más hoy me levanté para venir al servicio y recibimos la triste noticia que falleció el papá de la ministra Carolina, la esposa de Julián, el ministro Julián. Falleció su padre esta mañana. Está en el cielo, pero no deja de ser doloroso. Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué pasa? Quiero ir cerrando con esto. ¿Qué pasa cuando yo quito mis ojos de Jesús o cuando estoy conectado a la fe que en Jesús por su sangre? La fe es creer que Jesús ya lo hizo. Es diferente cuando tú vas a buscar algo que no existe, a cuando tú vas a buscar algo que tú sabes que ya está listo para ti. Es como cuando tú llegas a tu casa y tienes hambre. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que llegan a la casa y tienen un hambre así de dinosaurio. Y tú llegas y te dices, ¿qué hay de almuerzo? No hay nada. Hay que prepararlo y que Dios te ayude. Pero ¿qué hay de almuerzo? No hay un pescado guisado, patacón, aleluya, arroz con coco. Tú dices, no lo tengo, pero ya está listo. Tal vez tu milagro no lo tienes, pero ya está listo. Dios te lo preparó, ya está listo. Entonces fe es creer que Jesús ya lo hizo. Pero el temor, cuando quitas tus ojos de Jesús, el temor te hace creer que Dios no hizo nada, que vamos a ver si algo sucede. Y con el tiempo simplemente la incredulidad se roba toda tu fe. Fe te proyecta un futuro de gloria sin importar la tempestad que estés viviendo. Pero el temor siempre te enfocará y te atará al pasado o al presente de derrota y doloroso. Fe te llevará a declarar lo que el Padre ya declaró para ti, aunque sea una locura. Hoy vamos a declarar locuras aquí antes de ir. Pero temor te hace declarar lo que las tinieblas quieren que tú declares, porque el diablo sabe que lo que tú declaras, eso te va a venir. Job lo dijo, Job 22 dijo, Job dijo, el temor que tenía me sobrevino. La otra versión dice, lo que temía, eso fue lo que recibí. Fe te lleva a dar pasos de fe sin importar lo que hay, lo que no hay, los límites, porque la fe rompe límites. Pero el temor, escúchame esto, quitas tus ojos de Jesús y de la cruz. El temor te lleva a querer controlar todo afanosamente. ¿Ha conocido a alguien controlador esquizofrénico? ¿Sí? ¿Lo tienes sentado en tu silla y no te has dado cuenta? Cuando tú ves una persona controladora, es porque esa persona quitó sus ojos del autor y consumador de la fe. Entonces, claro, ¿por qué? Porque fe te dice, Dios, mi Padre Celestial,
tiene todo bajo control, aunque todo pareciera estar descontrolado. Él tiene todo bajo control. Le estoy diciendo a alguien, tu Padre Celestial tiene todo bajo control. Confía en Él, confía en Él, confía en Él. Alguien allá, hoy se va la angustia, se va el control. Suelta, 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 suelta. Dios tiene algo grande para ti. Él tiene el control. Pero me lleno de temor. Una persona controladora no es más que una persona que se llenó de incredulidad y de temor exagerado. ¿Aló? ¿Ha conocido a alguien controlador en esta pandemia? Fe, estoy profetizándote a ti, porque todo lo que estoy diciendo de fe eres tú. Fe te conecta con el reposo sobrenatural. A partir de hoy alguien va a tener reposo en el nombre de Jesús. Amada iglesia, AMI, declaro el reposo sobrenatural sobre tu vida. Y reposo no significa que te tires como un flojo a no hacer nada. Reposo es que no importa que tengas que hacer mis cosas, las vas a hacer sobre la plataforma de la fe. Dios tiene el control. Dios me va a abrir la puerta. Si no se abre, Dios tendrá otra mejor. Si no es ahora, es porque Dios me ama tanto, que este no es el tiempo. Tal vez será en una semana, en 15 días, pero Dios me va a proveer. De alguna manera la provisión aparecerá. Eso. Pero cuando quitas tu mirada de la cruz, no hay provisión. Sin la cruz, sin la sangre, no hay provisión. Sin la cruz no hay reposo. Tienes tú mismo que pelear por lo tuyo, y yo no quiero pelear por lo mío. Él pelea por ti como poderoso gigante. Fe te conecta con el dar. Fe te conecta con el dar sin reparos. Porque no importa cuánto des, nunca le darás a Dios más de lo que Él te ha dado a ti. Pero los que damos a Dios con liberalidad, los que damos a Dios con liberalidad, yo sé que algunos saben de lo que hablo. No te estoy hablando de diezmo y ofrenda, te estoy hablando de nuevos niveles de dar a Dios. Tú ves la cruz y tú dices, no, esto que yo iba a dar es una chichigua, esto es una falta de respeto a Dios. Y tú das en tu nivel de fe, porque tú sabes que siempre vendrá una cosecha multiplicada a cambio. Dios no falla. Nadie me dijo amén. Dios no falla. Dios no falla. Todo lo que tú le das a Dios con libertad, prepárate. Escúchame esto. Nuestro Dios es tan tremendo, tan lleno de misericordia, que cuando Él nos pide algo porque con eso Él va a bendecir a alguien. Pero Dios no está pensando mayormente en el que va a ser bendecido con lo que tú das. No, Dios está pensando en cómo te va a bendecir a ti de vuelta. Esa es la razón por la que Él te pide, porque quiere que confíes en Él. Hay alguien hoy que se le están liberando finanzas allá en su casa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque tu deuda fue pagada por su sangre. Hasta las deudas financieras fueron pagadas en el nombre de Jesús. Fe te conectará con los recursos sobrenaturales, porque tu mirada no está en la tierra. Hoy oro que tu mirada sea puesta y sembrada en el sacrificio de la cruz, en el sacrificio de su sangre. Siento su gloria aquí. Levante su mano la iglesia. Hay milagros, hay milagros. Yo sabía que este era un servicio de milagros, de guerra espiritual. Hay milagros, ¿sabes para quién? Para el que tiene sed de milagros. Espíritu Santo de Dios, yo no tengo más nada que decir. Levante su mano al cielo, porque por su llaga fuimos nosotros curados. La fe te conectará con recursos sobrenaturales en toda área. Pero nunca más permitas que el temor domine tu vida. El temor te llevará a recursos escasos y limitados. El temor siempre te conectará con lo incompleto. El temor te conectará con la pobreza mental del alma y espiritual.
Apocalipsis 12, versículo 10. Acompáñeme el avance. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Amada iglesia, no le tengas miedo a lo que las tinieblas está haciendo en este tiempo. Es una pandemia, la recordaremos el resto de nuestros días, pero también recordaremos cómo, a pesar de, Dios nos sacó en victoria como pastor por el poder de su sangre y de su palabra. Dios te libró de la quiebra, como por el poder de su sangre y de su palabra. Dios guardó tu familia, aún los que perdieron un familiar. Dios guardará tu generación, como por el poder de su sangre y de su palabra. Dios hará las cosas nuevas. Este mensaje que acabas de escuchar y ver llega a ustedes gracias al Ministerio de Comunicaciones y muchas personas que realizan sus donaciones para que este mensaje llegue hasta sus hogares. Si quieres hacer parte de este grupo, a continuación te decimos cómo. Gracias por tu corazón generoso. Iglesia AMI, familia amada por Dios.